Shabbat Shalom, amados. Gracias al Padre por esta mañana de Shabbat y con ella una nueva oportunidad para estudiar su palabra. Vamos a ponernos en pie, por favor, y de esta manera vamos a iniciar el estudio correspondiente a este Shabbat. Señor, te damos gracias, infinitamente gracias, Padre, por el don de la vida, por darnos la oportunidad de vivir esta nueva etapa, Señor, porque cada enseñanza tuya es un reto, una carga profética, una condición de señalización para seguir caminando de acuerdo a lo que tú demandas en ella, Padre. Que seas tú indicando ese camino para que nosotros podamos seguir. Que seas tú, Padre, ayudando, socorriendo, alentando, Señor, corrigiendo, Padre, en esta mañana de Shabbat. Gracias por cada uno de los presentes y los que no han llegado, los que no van a llegar, Señor, los que van a escuchar, los que están escuchando, Señor. Abrázanos a todos como un solo pueblo, Padre. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, te damos muchísimas gracias. Amén. Ve amén. Pueden tomar asiento. Hoy entonces vamos a comenzar esta nueva, pues, para allá, la número 4. Vamos a ver la primera parte, Vairá. O en algunas partes se dice Vayera, pero colocándole la I es Vayera. Entonces, vamos a estar estudiando en el capítulo 18 y parte del capítulo 19 del libro de Génesis, que es el que estamos desarrollando. Ya leímos la Haftará en el marco de lo que es la Bodá Torá, en 2 de Reyes 4, 1 al 23, la cual tiene muchas cosas en donde detenerse y analizar. Y ahora entonces vamos a proceder con los escritos apostólicos como marco, pues, de introductorio dentro del tiempo de Josué, para pues entrar en los detalles de lo que el Señor nos tiene preparado para esta mañana. Eso vamos entonces a estar leyendo en Lucas capítulo 1, en los versículos que corresponden del 26 al 37. Dice esta versión, que es la versión textual, Lucas 1, 26 al 37. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea. Y de esta manera conseguimos la primera conexión con la porción que estuvimos leyendo, que tenemos como estudio hoy, en cuanto a la designación de un emisario, de un agente que va a llevar una información, que va a llevar o a ejecutar una acción encomendada por el Padre. Eso lo vimos también en Segunda Reyes, donde hablamos del siervo Eliseo, como parte de ese emisario también. Y para este tiempo, para los tiempos de Josué, marcado pues dentro de los escritos apostólicos, hay la designación de un ángel, como dice la versión en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26, Gabriel, que fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Y fue enviado, simplemente dice el 27, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José o Joseph, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Total que este acontecimiento que vamos a ver, o el entorno en el cual se va a desarrollar, no va a ser nuevo. Hay un mensaje, hay una acción, hay algo que trae el Padre por medio de alguien. Y entrando, dice el verso 28, en donde ella estaba, dijo, te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Y dice el verso 29, ella se turbó mucho. Y allí es cuando, por lo menos yo me pregunté, que si a mí me aparece alguien enviado por Hashem, yo me sorprendo por la presencia de esa persona o de ese enviado.
en primera instancia. Mas Miriam, dice la Escritura, que no se asombró por su presencia, sino por la expresión que este emisario expone, expresa. Imagínense ustedes que estén haciendo las labores diarias y que se le presente un enviado del Padre. Ustedes se van a asombrar es por la presencia. Quizás nos vamos a asustar por ello. Lo que podemos, o con lo que podemos intuir, que Miriam, tanto Miriam como Abraham, tenían familiaridad con esos enviados del Padre. Porque en forma natural, si hubiese sido la primera vez en donde se lo hubiese presentado, uno se asombra. Y de la misma manera ocurrió con Abraham. No sé si ustedes se pusieron se pudieron percatar en el detalle, por lo menos en las versiones aparece de esa manera. Y dice, ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba, no de dónde salió Gabriel, sino qué clase de salutación traía ese Gabriel. Eso fue lo que le impresionó a ella. Pero el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Adonai. Y aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yehoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor te dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Y dice el verso 34 de Lucas 1, entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado santo, hijo de Adonai. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril. Y finalmente dice el verso 37 del capítulo 1 de Lucas, porque de parte de Adonai ninguna cosa es imposible. Este escenario que tenemos acá es un escenario que ha sido leído, ha sido meditado yo creo que muchas veces por nosotros en muchos de los tiempos en los cuales hemos permanecido dentro de una congregación o una iglesia. Pero quizás no habíamos visto, no nos habíamos percatado de las conexiones que tiene con la Torá, con el principio del libro. Y es allí donde cobra una mayor profundidad, no solamente en cuanto al mensaje, al contenido que esto trae, porque está anunciando la venida de nuestro Rey, sino en cómo ese plan está conectado desde el principio de los tiempos. Y cómo y qué ingredientes o qué elementos están presentes para nuestro día que nos van a servir de ayuda para poder caminar en este desierto. Parte de eso vamos a estudiar con la ayuda de Hashem, obviamente, esta mañana. La porción que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy, en estas 3 sesiones, esta es la primera parte, repito, se llama Vairá, y se traduce como y apareció. Obviamente, y siguiendo la tradición, ese nombre es tomado de la aparición de estos enviados del Padre en la presencia de Abraham, y ya dice toma Vaera, una palabra compuesta, y apareció. Y precisamente vamos a estar estudiando, fue el enfoque que me colocó el Padre a mí, para que se los diera a ustedes. Vamos a estar hablando de algo que va a aparecer, que es necesario que aparezca en nuestras vidas, pero también vamos a hablar de algo que tiene que desaparecer también de nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a hablar de una construcción, de una edificación que va acompañada de una destrucción o de una desaparición. Solo que tiene que ver no tanto con lo externo, porque obviamente eso está en el tema profético, pero tenemos que tener mucho cuidado en que esa aparición o esa desaparición
o en esa construcción o edificación y esa destrucción tiene que estar presente en lo más íntimo de nuestro ser. Y le di muchas vueltas a este estudio de esta primera parte de Vairá, con varios enfoques, en el cual le decía al Señor, ¿qué quieres qué quieres tú que yo diga? Y esto fue lo que está. Porque hay muchas cosas que nosotros hemos tenido en los ciclos pasados que yo creo que están muy claros en la mente de todos. Y el Padre permita que cada uno de ustedes esté repasando todas estas lecciones que tenemos, porque ese es el fundamento para seguir construyendo encima y seguir edificando nuestra vida delante de Hashem. Yo no voy a hacer una encuesta en este momento, pero mi corazón me dice que muy pocos están leyendo la Torá, por lo menos cuando venimos acá al estudio que corresponde. Y a los que le están leyendo asiduamente, que sigan adelante, reafirmando ese hábito de lectura. Y a los que todavía están titubeando con esto, hay oportunidad. Mire, nosotros, y yo voy a hacer un paréntesis en esto, que no estaba en contemplado. Tenemos que lograr hábitos sanos, santos, edificantes. Tenemos que construir esos hábitos en nuestra vida. Pero siguiendo la línea de la lección, tenemos que destruir de nuestra vida hábitos que no nos favorecen. Tenemos que lograr, en este caso preciso, el hábito de la lectura. Y la clave para eso, diría yo, y es mi consejo esta mañana, es el esfuerzo constante. Incluso científicamente, lo hemos dicho varias veces, está comprobado que al tener una convicción de querer hacer las cosas, y solamente bastan 21 días con esa convicción hacerlo para que se quede en nuestro subconsciente, científicamente hablando, que se convierta en un hábito. Cada vez que nosotros terminamos el estudio, hay un grupo de aliot en donde hemos dicho, vamos a leer solamente una sola aliat por día, para que se completen las 7 de la semana. Si nosotros comenzamos esto y le dedicamos por lo menos, diría yo, por lo menos media hora por día, nosotros tenemos un buen comienzo. Yo recomiendo, y los mismos sistemas neurológicos, cómo trabaja nuestro cerebro y el sistema de hábitos, dice que se haga en un momento apropiado, que aparte ese momento, a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, como usted quiera, donde tenga el espacio, pero que lo haga sistemáticamente. Yo voy a apartar media hora para leer la Torá, a la hora que usted disponga, que usted requiera, que usted tenga pues la facilidad. Y comience con una oración. Una oración corta, pero precisa. Señor, háblame a través de lo que yo voy a leer. Y punto. En eso consiste la oración. Repase lo que se dio en la clase pasada, en los apuntes que se tomaron, y haga un repaso completo para que haga la conexión de lo que usted va a leer. Y luego lea la aliá que corresponde del día. Esta es la marca mínima. Diaria. Y todos los días eso. Le aseguro que
su vida va a empezar a ser transformada. Y si ya está siendo transformada, va a acelerar esa transformación, se lo garantizo. No yo, sino el Padre. Estamos llegando a unos tiempos muy, pero muy complicados, muy difíciles, en lo que muy probablemente todo lo que nos circunda, naturalmente hablando, el mundo que con los sentidos naturales podemos percibir, no vamos a ver más que cosas negativas. Por lo tanto, esa condición de estar armándonos precisamente con todas estas herramientas nos habilitan para hacerle frente a esa situación. No es negar la realidad, pero sí ver en medio de esa realidad una verdad contundente que puede aplastarla y puede indicar el camino, las decisiones en medio de cualquier adversidad u oscuridad. Hemos hecho el empeño, hermanos, y se los digo de todo corazón porque ustedes nos conocen a nosotros, en todo este tiempo de emplear las herramientas que el Padre nos ha colocado en nosotros, a nosotros para ustedes como pueblo. Vamos a agarrarla, vamos a hacerla propia. Vamos a hacerla propia. Bien, con este paréntesis prosigo, ¿no? Entonces Vairá se traduce como y apareció. Dentro de esa descripción, de ese título, ¿qué es lo que apareció? La presencia de Adonai a través de sus mensajeros. De allí podemos estar hablando mucho y podemos decir que uno de esos mensajeros es Yehoshua. Ya lo habíamos estudiado en las clases pasadas, pero hoy no vamos a tomarlo. Y con mucho fundamento lo podemos decir. Pero lo que se apareció, lo que sí estamos seguros, fue la presencia de Adonai. Se le apareció a Abraham a través de 3 mensajeros, de 3 malachim, con una carga de responsabilidad que tenían que ejecutar además de la información. Esos mensajeros traían 2 claras flechas contundentes y hoy son tan contundentes como en aquel tiempo. Traían un mensaje y una acción de construcción y un mensaje y una acción de destrucción. Tanto uno como la otra estaban asociadas a personajes. 4 personajes, que es donde vamos a fundamentar esta reflexión de esta mañana. El primero, Abraham, acompañado de la construcción. Y el segundo, de Lot, que acompañaba la destrucción. ¿Qué elementos habían o qué características habían en Abraham y en su sobrino Lot que podemos sacar provecho esta mañana en medio de esa situación de construcción y de destrucción, de edificación y de desaparición de lo malo? Esos son los 2 primeros. Y hay otros 2 personajes que son Sara y sus yernos, que en primera instancia enarbolan la bandera de la incredulidad. Sara, cuando ve que hay un mensaje y los yernos que no figuran por nombres, que escuchan a Lot, que les da una indicación y ellos toman una decisión. Todos, a mi parecer, estos 2 basados en la incredulidad. ¿Qué tanto de ese esquema que nos esboza la parashá de hoy tenemos presente hoy en nuestros días? ¿Y qué tanto nosotros podemos aprovechar para reflexionar y para decir, oye, esto lo estoy haciendo bien, quiero profundizar en esto? O esto lo estoy haciendo terriblemente mal y tengo que urgentemente que corregir. Porque de acuerdo a la apreciación o a lo que tengamos nosotros, podemos estar construyendo o podemos estar destruyendo.
Y de hecho, tenemos que construir y destruir. Tenemos que edificar y desaparecer cosas. El asunto es, ¿qué voy a construir en mi vida? ¿Y qué voy a destruir, qué voy a apartar de mi vida? Visto desde ese punto de vista, analicemos a Abraham y a Lot con una primera pregunta. ¿Dónde se encontraban al momento de llegar los mensajeros, tanto Abraham como Lot? Porque eso nos va a dar una primera pista para mí. Y quiero compartirla con ustedes esta mañana. ¿En dónde se encontraban ellos cuando llegaron los mensajeros? Y déjenme decirles que aquí hay tantas cosas que aprender, pero esto fue lo que me puso el Señor para que les dijera a ustedes esta mañana. Y es la misma Torá que nos habla de dos cosas que hasta son curiosas. Ambos estaban sentados y ambos estaban en una puerta. No en la puerta del Estado Trujillo, es sabroso, pero son otras puertas. Ambos estaban sentados y ambos estaban en una puerta. ¿Dónde estaba Abraham? Génesis 18:1. Dice, después se le apareció a Adonai, y vaya que decir, no los mensajeros de Adonai, sino la palabra dice, la Torah dice que le apareció a Adonai, y podemos estar horas hablando de eso. Se le apareció a Adonai en el encinar de Manret, y dice que Abraham estaba él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y a la par, un versículo, un capítulo después, en Génesis 19:1 dice, entre tanto los dos ángeles, eran tres, uno se quedó con Abraham allá, y otros dos fueron a Sodoma y Gomorra, y dice que estos dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y postrándose en su rostro a tierra. La primera indicación que tenemos en Abraham, y ahí vamos a ir a un hebraísmo, es que cuando está dentro de su tienda están parados por nuestros padres a través de la Torá. Y usted dirá, la Torá no existía porque Sinaí no había llegado. Pero la instrucción del Padre había estado desde el principio de los tiempos. Y él estaba bajo el cobijo del Altísimo en esa condición. Esa es la percepción que se da. Lot estaba en la puerta de Sodoma, que es el lugar donde están las autoridades, donde se encontraban las autoridades de esa ciudad o de esa parte. Es allí el recinto o el sitio, punto geográfico, por llamarlo y decirlo así, donde estaban presentes las autoridades que regían esa ciudad. Por lo tanto, podemos decir que uno se encontraba atendiendo lo que estaba demandando el Padre y el otro cumpliendo un principio de autoridad en Sodoma, pero lo estaba haciendo. Así, a grosso modo, podemos decir esto. Lo que sí es cierto es lo que está en Salmos 27, 4 al 5, dice, una cosa he demandado a Adonai, dice el salmista, y esta buscaré. Y aquí está la primera cosa que a mí me llama la atención y lo he compartido con ustedes otras veces. Si yo le pido a Adonai, ¿por qué tengo que buscarla? ¿Será que no estoy confiando en que Él me va a dar y yo tengo que buscarla? ¿No le llama la atención eso? El salmista le ruega a nuestro Padre, le demanda a nuestro Señor una cosa que lo vamos a leer ahorita, pero que al mismo tiempo Él tiene que buscarla. Y aquí comienzan los choques con la lógica humana, con aquella pereza espiritual que muchas veces demandamos de un Dios todopoderoso y nosotros no hacemos nada para ganarnos eso. Y el salmista está diciendo, yo lo demando, yo lo requiero, yo le pido al Padre, pero yo lo busco.
yo lo busco. ¿Y qué es lo que decía él con tanto anhelo? Precisamente lo que está presenciando nuestro padre Abraham allá cuando llegaron los emisarios. Dice que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Adonai e inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su refugio en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca. Y ya sabemos quién es esa roca para nosotros, para nuestra visión. Por lo tanto, en estas primeras de cambio, podemos decir que es importante la presencia de Hashem, obviamente, pero que tenemos que buscarla. Porque cuando llegue esa presencia, cuando llegue cualquier instrucción, cuando llegue cualquier mensaje de Él, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. La otra pregunta, ¿qué vieron Abraham y Lot al estar de frente con los mensajeros? Vamos a ver las escrituras. Dice Génesis 18:2 en el caso de Abraham. Alzando sus ojos, miró y aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se postró a tierra y exclamó, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Es decir, así como Miriam, cuando le llegó Gabriel, que no se espantó por la presencia de aquel emisario, de la misma manera Abraham no se espantó también, parecía que había una familiaridad o había un conocimiento previo antes de este encuentro. Porque él simplemente los vio y los identificó. Y de una vez tuvo una reacción, es decir, ellos vieron algo que estaban acostumbrados a verlo. Y que por ese conocimiento previo hacen la acción y le dice, en cuanto los vio, corrió a su encuentro. Porque si no los hubiese conocido, él no corre a su encuentro, simplemente se queda como reservado. ¿Quién será? Se me parece esto, se me parece aquello. Y la duda del posible desconocimiento de aquellos personajes los hace por lo menos ser un poquito, digamos, de tomar las cosas con tranquilidad para ver qué es lo que va a pasar. No, él salió corriendo. Y enseguida, no solamente eso, porque lo pudo haber confundido con otro y tal, reconoció la autoridad que había allí, se postró en tierra y le dijo, Señor mío, exclamó, Señor mío. ¿A quién se estaba dirigiendo de los 3? Porque eran 3. Y no dijo, señores míos, sino dice, Señor mío. Y después hace una serie de cosas que ustedes han leído en cuanto a la atención de estos personajes. ¿Qué hizo Lot? Génesis 19:1. Entre tanto, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, tiene una reacción parecida a Abraham. Dice, se levantó a recibirlo y se postró con su rostro a tierra. Y también le sirvió comida y todo. En los 2 casos fueron la atención en cuanto a comida, todas las atenciones que les dio en los 2 casos. Les dio, porque lo conocían, sabían quién era. Ahora, qué importante es tener un conocimiento previo de alguien que viene por parte de Hashem. Qué importante es saber, por eso es que yo insistía en esta estructura, porque si nosotros no leemos las escrituras, nosotros nos van a aparecer cosas y no vamos a poder discernir de parte de quién vienen. Y puede ser que venga un emisario del otro lado, de la parte oscura, vestido de bondad, y usted abra sus brazos y le rinde pleitesía por un desconocimiento previo. Qué importante es tener ese conocimiento, que para nuestros días hoy nos los da la Escritura. De allí, cuando estaba estudiando todo esto, haciendo todas estas reflexiones, surgieron 3 interrogantes
que pueden ser útiles para nuestros días. ¿Cuál es mi posición, mi ubicación hoy día, atendiendo lo que estaba pasando en este caso con Abraham y Lot? La segunda, ¿qué tanto conozco a mi padre para poder ejercer una actitud? ¿Cuál es mi actitud conociendo lo que está frente a mis ojos y dónde estoy cuando cuando ese mensaje llegue? ¿Seré capaz de tener la condición de discernirlo? De allí, en cuanto a mi posición, ¿qué rol estoy ejerciendo yo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo para poder lograr ese crecimiento espiritual? Y poder tener en mí un receptor ávido de la presencia de Hashem. Esto obviamente está reñido con la responsabilidad que cada uno tenemos delante del Padre, en primer lugar. ¿Qué tanto conozco al Señor? ¿Qué tanto Biblia yo leo? ¿Cómo está mi pasión por las Escrituras? ¿Qué tanta condición de Torah estoy buscando para poder conocer a mi Padre? Y cuando venga, hago como Abraham y como Lot, y como la misma Miriam, yo no me sorprendo por eso. Y simplemente actúo de acuerdo a la grandeza que tengo enfrente de mis ojos. Esto obviamente tiene que ver con la revelación, que debo ser capaz de convertir ese cúmulo de conocimientos en mi brújula, en mis pasos, en aquello que yo tengo que hacer de acuerdo a lo que me es revelado a través de las Escrituras. Pero si no tengo el hábito de lectura, si solamente me conformo con lo poquito que podamos darle en estas horas de comunión acá en la Keilah, va a ser muy escaso mi fundamento para poder atender a esa demanda. Y en tercer lugar, ¿cuál es mi actitud? Esa es la escala de las cuales nosotros hemos estado hablando hasta la saciedad en todo este tiempo. Porque son cosas que tengo que hacer. Y que justamente Ranjal para mí da en el grano. Y dice, ¿qué tanto vigilante soy? ¿Qué tanto diligente soy? ¿Qué tanto vigilante soy para detectar cómo vienen, de dónde vienen los tiros, como dicen por allí? Y siendo así, ¿qué tanto diligente soy para atender la demanda que me proporciona la vigilancia? Eso es lo que yo veo en Abraham y en Lot. Una actitud totalmente alineada con estos principios. De allí que tengo que proceder con limpiar, con destruir, con apartar de mi vida y con construir. Para poder entonces abstenerme de las cosas que me provocan el alejamiento de Hashem y poder acercarme a Él. En un sentido, poder ser obediente y con ello la santidad. El camino de santidad que empezamos a desarrollar esta semana, el miércoles. Este es el escenario que se parte de un Abraham y un Lot en la presencia de estos tres emisarios. Esto es lo que uno pudiera percibir, o por lo menos lo que el Padre me colocó a mí para que yo se los dijera. Por otro lado, 1 Corintios 4, 1 al 2. Para mí es la lectura, hay muchas lecturas, pero para mí es la que encierra el espíritu de este gráfico que acabo de darles. Y Pablo yo creo que da en el grano cuando dice, así, considérenos todo hombre como servidores, que el Padre me consiga sirviéndole.
Porque al fin y al cabo, eso fue la demanda allá en el desierto, allá con Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, que me consiga sirviendo. Considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Adonai. Que todo el recurso que Él me da, yo lo sepa administrar para mi bien, para mi crecimiento y para lo que yo he sido llamado en mi rol con responsabilidad, siguiendo la revelación del Padre y tomando las actitudes correspondientes. De esta manera yo voy a ser altamente beneficiado y siendo buen administrador de esas cosas que me ha dado el Padre. Ahora bien, se requiere de los administradores, nosotros, que seamos hallados fieles en toda esta demanda. Esa es la radiografía en esta primera instancia que vemos en Abraham y en el mismo Lot y que tenemos que extraer para nosotros. Por otro lado, yo les había dicho que estamos hablando de 4 personajes fundamentales. Está Abraham y Lot, que vimos un primer paneo con estas gráficas, pero ¿qué estaba pasando con la otra cara? Sin quitarle méritos a Sara, obvio, sino el comportamiento que ella tiene en este momento. Yo quiero resaltar eso. ¿Qué vieron? Si planteamos lo que vieron Abraham y Lot, la pregunta sería entonces, ¿qué vieron entonces Sara y los yernos de Lot, que están al final de esta primera parte? ¿Qué vieron ellos? Y vamos a establecer como una especie de comparación, que a veces son odiosas, pero son necesarias, para vernos en ese espejo. Ahora, en esta otra cara, ¿qué vieron ellos? Dejemos la escritura o la misma Torah que nos enseña. ¿Qué vieron? En Génesis 18:12 dice, y se rió Sara en sus adentros diciendo, después de mi menopausia, ¿he de tener placer siendo mi señor anciano? ¿Qué vio esta mujer cuando tiene esa postura hacia el anuncio de que van a tener un heredero y que no solamente va a ser un heredero, sino va a ser la semilla de una gran nación de la cual usted y yo somos parte? Obviamente, Sara está buscando, está afianzando una respuesta y quizás soluciones a algunas cosas en el ámbito natural. Por la pregunta. Aquí nos estamos pareciendo a estas alturas. ¿A Abraham o a Lot en primera instancia o a Sara en este momento? Dice Génesis 19:14, el último versículo que leímos de esta primera parte. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar porque Adonai va a destruir esta ciudad. ¿Y cuál fue la reacción de estos yernos? Pero sus yernos les pareció que bromeaban, no, esto es una locura, eso no puede ser. Disculpen que salte del versículo 18, del capítulo 18, 12 al 19, 14. Pero si los que tuvieron una lectura previa pueden hacer el enlace rapidito de todo esto y establecer la comparación. Ahora, si de esta manera Sara en el capítulo 18, verso 12 de Génesis está enfocando esta revelación en el plano natural, los yernos banalizan la verdad, la minimizan. Los yernos les restan importancia. Entonces tenemos 2 cosas letales para nuestra vida.
siendo nosotros hijos del Eterno, siendo seres en los cuales hemos depositado nuestra confianza y nuestro rol está empeñado en un anuncio por parte del Padre de lo que va a suceder, ¿cómo es que vamos a buscar respuestas y soluciones en el ámbito natural? Por otro lado, si tenemos una verdad contundente en el cual literalmente nos están gritando la acción que tenemos que hacer por parte de Hashem, ¿cómo es que nosotros la vamos a banalizar, le vamos a restar importancia? Pero esas dos cosas pudieran estar sucediendo en nuestra vida. De allí entonces podemos decir qué cosas podemos estar o debemos estar construyendo, edificando y qué cosas tenemos que apartar, qué tenemos que derribar de nuestra vida, siendo la flecha de hoy para este Shabbat. Yo me voy a quedar un rato en esta parte, en este esquema, en esta otra cara de Sara y yernos. Y me voy a hacer acompañar de lo que yo creo que da en el clavo en cuanto a los estudios que hemos tenido, para ver qué es lo que impide, qué es lo que nos impide a cada uno de nosotros ver la verdad. ¿Qué es probablemente lo que estuvo en el corazón, en la mente, tanto de Sara como de los yernos, que no le permitieron ver esa condición, que sí estuvo presente en el momento cuando estos emisarios acompañaron a Abraham y al mismo Lot? Hace 300 años, o 300 y tantos años de esta era, un hombre llamado Rabbi Moshe Haim Luzzatto, mejor conocido como Ramjal, hizo unos estudios de los cuales nosotros estamos profundizando algunas cosas, que es la senda de los justos. Y hemos estado dando avances cada miércoles de esos estudios que este brillante, un instrumento del Eterno indudablemente hizo en su tiempo. Un hombre que incluso defendiendo aquel misticismo judío amparado en la Kabbalah, fue objeto de críticas en su tiempo por la poca profundidad de los estudios que estaba presentando. Y ustedes saben que la Kabbalah se caracteriza, entre otras cosas, por esos estudios profundos que uno queda como loco. Queda como, ¿de dónde sacó esta gente esto? Lo primero que llama la atención de Ramjal, siendo cabalista, es que son cosas tan básicas y que hace 300 años las hizo y hoy cobran una vigencia absoluta, que asombra incluso, por lo menos a mí. Desde ese punto de vista, él coloca 3 elementos que impiden ver la verdad. Él los colocó en el estudio, y de hecho nosotros lo dimos acá, de la vigilancia y la diligencia y de allí en adelante, como los mismos impedimentos que actúan en contra de esa vigilancia, de esa diligencia. Estos 3 bloques o cosas que impiden ver la verdad es, primero, el involucramiento en los asuntos del mundo. Es el primero de los obstáculos. El segundo de los obstáculos que nos impide ver la verdad es la frivolidad y el cinismo. Y es un término que quizás en el ámbito de los cuales nosotros hemos desarrollado es relativamente nuevo. Y lo vamos a detallar o refrescar ahorita porque ya lo dimos. Y en tercer lugar, el impedimento para ver la verdad son las malas compañías. Yo creo que parte de todo esto estuvo presente tanto en Sara en el momento que le anuncian el advenimiento de ese hijo y con mucha más contundencia estoy seguro en los yernos. Porque estaban tan conectados con el sistema que la respuesta de Sara fue dentro de esa primera parte, dentro de ese primer sistema natural. Yo he pasado el tiempo, yo soy una
anciana ya y no puedo tener. Los otros dos, la frivolidad, el cinismo y las malas compañías, quizás estaban presentes en los yernos, en los cuales estaban inmersos en una sociedad tan podrida como Sodoma y Gomorra, que obviamente no se podía esperar más de ellos. Sin embargo, siempre el Señor se reserva un remanente y aparece Lot allí. Vamos a dibujar o vamos a detallar estas tres cosas y me voy a quedar un ratito allí porque creo que son determinantes para nosotros en la actualidad. Y eso lo tenemos que ver, mis queridos hermanos y hermanas, como una advertencia. Porque esto que está acá está más cerca de lo que nosotros podamos creer. El enemigo lo podemos tener dentro de la casa. O peor aún, dentro de nosotros mismos, y a lo mejor no nos damos cuenta. Partiendo de esta condición. Usted dirá a estas alturas, nos iremos a mudar para Marte. No. No es necesario. Porque el Padre simplemente lo dice, no los apartéis del mundo, sino protégelos del mal. Y si lo dice el Padre, hay forma entonces de cohabitar en esta situación. Es más, es necesario cohabitar en esta decisión. Es necesario pasar por esto. Pero sí tenemos que ser advertidos profundamente de todo lo que se nos avecina. La dedicación a este mundo. Lo que se conoce actualmente como el secularismo. Eso mantiene preso nuestros pensamientos. Y hay dos cosas que esa prisión caracteriza o da o se muestra para nosotros. En primer lugar, que nos distrae. Esto no estaba en el estudio, simplemente distrae. El mundo nos distrae. Para mí, dos cosas esenciales. Y en segundo lugar, el agotamiento. Ahora, el problema es que usted tiene que trabajar, porque usted tiene que ganarse el pan, el sustento. Usted tiene que lidiar con cosas de este sistema. Usted tiene que buscar responsablemente, es más, tiene que hacerlo. Pero es un peligro inminente porque eso absorbe. No es un arma nueva para nuestro pueblo, que va en contra de lo que es ver la verdad y tener la actitud buena, santa, agradable y santa que tuvo Lot, Abraham y Lot en el momento que llegaron. Pero sobre todo, hermano, en este tiempo que es tan difícil en nuestro país, en el cual las cosas hay que buscarlas. Las cosas más básicas tienden a ser un reto para nosotros. Desde salir de la casa, buscar el efectivo, agarrar un carrito porque no hay, etcétera. Las cosas más básicas, levantar un teléfono, llamar a un taxi, abrir la válvula, no hay agua, cosas que son dadas para nosotros como automáticas, se nos hacen muchísimo más difíciles. Por lo tanto, esta distracción atrae nuestro tiempo y obviamente al final del día
lo que hay es un terrible cansancio, sin ganas de hacer nada. Eso hace el sistema. Le decía que no era nuevo porque en Éxodo 5 al 9, dice Faraón, agrávese la labor a esa gente. ¿Por qué? Cuando estaban haciendo los ladrillos y todo esto. Agrávese la labor a esta gente y que se ocupen. En vez de estar atraídos por algo, que ocupen toda su atención, toda su fuerza en esa labor. Porque dice, y que se ocupen en ella, en esa labor, y además de ocupar toda su atención a esa labor, no atiendan las palabras mentirosas, no atiendan la verdad. Por lo tanto, hay dos funciones allí impactantes, en los cuales yo soy absorbido por las cosas del mundo, y en esa absorción, en ese arropamiento de todas esas cosas, yo estoy desviando, yo estoy desmeritando toda la verdad por parte del Eterno. Eso obviamente está reflejado en esto que está acá. Por lo tanto, si no es un arma nueva. Dice primera de Juan 2:15 al 16, no améis al mundo. La palabra amor, reflejada bíblicamente, es más que un sentimiento. Refleja, es un nexo. Cuando yo digo yo amo esta silla, bíblicamente estoy diciendo yo quiero estar arropado, agarrado a esta silla. Es un nexo. Cuando se nos dice no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, dice no te arropes, no te agarres, no te conectes a esas cosas del mundo. Eso es lo que está diciendo simplemente. Dice, si alguno lo hace, entonces la conexión con el Padre se pierde porque son antagónicas. O hacemos o nos arropamos con algo, o nos agarramos de algo, y lo otro queda suelto, o viceversa. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, tenemos una primera y contundente razón para decir, esto puede desviarme de la verdad. Los sabios afirman en Abot 4:10, unas palabras sencillas pero contundentes. Dice, reduce las demás ocupaciones y dedícate a la Torá. Yo le acabo de dar al principio estas cositas que usted puede adaptarlo a su vida en cuanto a hábitos de buscar, tanto la lectura como la práctica de la Torá. Pero hay que hacérselo, hay que ponérselo como meta. Y no metas anuales ni siquiera, puede ser semanales. Este día yo voy a hacer esto, esto y esto. Buscando reducir cuántas ocupaciones nosotros, haga un chequeo, un paneo, y cuántas cosas nosotros no hacemos al día que no nos aportan nada. Que como decimos todos los días en el Sidur son para la insignificancia. ¿Cuántas cosas? Desde hablar por teléfono, de chatear, de buscar en internet, ¿cuántas cosas? Y empezar a filtrar, empezar a tomar esos sentidos, esas herramientas de lo que es la observación, y disculpen que se reitere con eso, de lo que es la diligencia, todo esto, y ponerlo en práctica. Obviamente esto ofrece una balanza porque dentro de todo tenemos que ser responsables. Obviamente tenemos que estar relacionados con el mundo para obtener el sustento.
Y no podemos decir, yo voy a dedicar a la Torah y entonces no voy a trabajar, no voy a hacer esto. Y lo primero que sale de la esposa y nos pone las ollas por la cabeza. Eso no lo podemos hacer. Pero sí tenemos que colocar en la balanza las prioridades. Porque obviamente la labor espiritual, el servicio a Adonai y mi crecimiento espiritual tienen que estar por encima. Porque cuando pasa esto, el Padre lo dijo muy claro en 6:33 de Mateo, mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Qué tanto nosotros podemos guardar ese equilibrio en nuestra vida? Cada quien tiene que responder, tiene que autoanalizarse, tiene que revisar sus cosas y ver qué tanto pudiera entonces estar poniendo la balanza a un peso o del otro lado un peso. Ese es el primer factor que dice Ranjal que nos puede ocultar, que nos puede obstruir ver la verdad. Afirmaron los sabios también, Adonai ha creado una inclinación negativa. Porque el Padre creó todas las cosas, también creó la inclinación negativa. Pero al mismo tiempo ha creado la Torah como antídoto de esa inclinación negativa. Dice en Proverbios 4:20 al 23, hijo mío, considera mis palabras. Considera mis palabras. ¿Y dónde están las palabras de Hashem? Ahí están escritas. Y tenemos que considerarlas. Y dice, inclina tu oído a mis razones. Es decir, tenemos que buscar la manera. ¿Qué quieres decirme, Padre? Habilitar ese oído espiritual. No solamente, sino inclinarnos. Inclinarnos quiere decir que hay que hacer un esfuerzo. Usted cuando hay una persona que le está diciendo algo que a usted le interesa, ¿usted qué hace? Usted se acerca a la persona y se inclina y dime porque no te estoy escuchando. O sea, no se contiene o simplemente queda lejos, sino que se acerca. Inclina tu oído a mis razones. Y además de esos oídos, dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque ese llamado nuevo pacto tiene un sentido, va a estar depositado en el corazón. Y ustedes lo saben, dicho por el profeta. Pues son vida a los que la hallan y sanidad a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, sobre todos tus tesoros que tú guardas, guarda tu corazón porque de él van a la vida. Ese estuche precioso que el Padre nos ha dado para depositar su verdad. Para no ser engañoso, como lo dice la misma palabra en otra parte. Entonces tenemos razones suficientes para decir, bueno, hay que estar alerta contra este sistema y buscar, sin alejarnos de él, las condiciones apropiadas para sacar el provecho que debemos sacarle sin desviar nuestro crecimiento espiritual. Pero tenemos otras dos razones, o esta segunda razón que es el cinismo, la frivolidad y el cinismo. Frivolidad, sehot, es una actitud ligera ante la vida. Light. Ese es el síndrome de los yernos de Lot. Le dijeron la verdad, sal de aquí porque eso va a ser destruido. Light. Es tomarse la vida en forma ligera y caprichosa. Caprichosa es porque yo tomo mis decisiones de acuerdo a cómo están. Tengo flojera. Es mi capricho. Y no de acuerdo a los principios que prevalecen por encima de mis emociones. Como si las cosas fueran insustanciales, como si no hubiese nada de peso. ¿Cuántas personas hay con esas características allá afuera? Pero ¿cuántas personas hay con esas características acá adentro? Esto produce una cosa que puede llevar al cinismo que se llama laxón, que es una palabra derivada de les, que significa burlón. Laxón deriva de les, que les significa burlón.
Por lo tanto, el cinismo pretende negar valores morales positivos que promueven el desarrollo espiritual de la persona. Por lo tanto, la frivolidad desvaloriza la verdad, no le da la importancia a la verdad. A lo mejor dice, sí, eso es verdad, pero Cristo viene, sí, eso es verdad, pero no viene todavía. Eso lo hace la frivolidad. Pero el cinismo niega la verdad. Aquel pudiera tenerla, pero la pone en lo más bajo del nivel de importancia para su vida. Pero lo que es el cinismo la niega rotundamente. Pero las dos cosas están allí amorochaditas. Eso hace mucho daño a la vida, a nuestra vida espiritual. Yo voy a leer y voy a dejar que sea la misma palabra, que nos haga una idea enfrente de qué cosas estamos, en qué cosas estamos valorando de este mundo, qué cosas están vestidas de cinismo y de frivolidad. Y yo no le conseguí otro título sino este, que hay una lucha entre la sabiduría y la necedad. Entre la sabiduría y la necedad. Y Salomón, siendo sabio, escribió una cosa que está en Eclesiastés 2, 1 al 2. Y dice esta versión, dice, yo me dije en mi corazón. Póngale atención a esto, para que vea qué es lo que hay dentro de hombre y cuál es el mensaje que el Padre trae a través de esta lectura. Dice, yo me dije en mi corazón, ven ahora, yo te probaré con regocijo y a disfrutar las buenas cosas. Todo en el ámbito del coqueteo dentro de serle fiel al Eterno, pero disfrutando de nuestro entorno. Pero esto también es vanidad. Eso es como esta lectura está como una pugna entre esa sabiduría y esa frivolidad o esa vanidad que emerge. Esa condición de necedad que emerge al mismo tiempo, pudiera decir, en el corazón de Salomón. Y es lo mismo que sintió Pablo en un momento dado y es lo mismo que estamos sintiendo cada uno de nosotros. Esa lucha interna. Dice, pero esto también es vanidad, se dice. A la risa, que traduce ese hot, y ustedes cuando tengan chance lo pueden ver, dije, esto es locura, y al placer, ¿cuál es el sentido de ello? Yo cuando leí esto me quedé como picado, disculpen la expresión. Y leí todo, o casi todo, el capítulo 2, y fíjense lo que conseguimos. Leímos Eclesiastés 2, 1 al 2, y vamos a continuar este relato. Dice Eclesiastés 2, 3 al 14. Examiné mi mente en cuanto a gratificar a mi cuerpo con vino. O sea, él se hizo como una autorreflexión y dice, oye, yo voy a tirarme una canita al aire. Y voy entonces a gratificar el cuerpo con vino. Y dice, y con mi corazón, aún guiándome con sabiduría, o sea, voy entonces a gratificar mi cuerpo, pero no quiero aflojar la sabiduría. No cosa de... Y con mi corazón, aún guiándome con sabiduría, como perseguir regocijo, mi objetivo era encontrar qué era lo mejor para la gente hacer durante el corto tiempo que ellos tienen debajo del cielo para vivir. Ese es el objetivo. Tenemos corto tiempo en esta vida, por lo tanto hay que disfrutarla. Ese no es el eslogan que ustedes han escuchado allá. ¿Cómo te vas a meter evangélico si ese es un muchacho? ¿Cómo lo vas a sacrificar de esa manera que tiene un mundo por vivir? Yo he escuchado eso 1000 y 1 veces. ¿Cómo te vas a enclastrar en una congregación, en una iglesia, y vas a perderte todos los placeres de la vida?
La juventud se va, el tren pasa una sola vez. Por lo tanto hay que disfrutarla. La vida es una sola. Y toda esa condición de pseudo verdades que te bombardean y bombardean a nuestros muchachos. Entonces mi objetivo era encontrar qué era lo mejor para que la gente hacer durante el corto tiempo que ellos tienen debajo del cielo para vivir. Yo trabajé en gran escala y empieza a decir esto. Salomón en su reflexión dice, miren, yo trabajé en gran escala, me edifiqué palacios, planté viñas para mí, me hice jardines y parques, en ellos planté toda clase de árboles frutales, me hice estanques de los cuales regar los árboles de madera, me hice estanques de los cuales regar los árboles de madera que brotaban en el bosque. Dice, compré esclavos y esclavas, también tenía mis esclavos nacidos en casa, también tenía cría de manadas de reses y rebaños de ovejas, más que nadie en Jerusalén antes que yo. ¡Wow! Uno pudiera decir, uy, es una bendición. Amontoné plata y oro, tenía dólares a 4.30, no, mentira, esto no dice. Amontoné plata y oro, la riqueza de los reyes y provincias, adquirí cantantes, hombres y mujeres, cosas que proveen delicia sensual, que satisfacen los sentidos, y una buena cantidad de mujeres sirvientas, así que me hice grandioso, sobrepasando a todos los que me precedieron en Jerusalén, no había nadie como yo. Mi sabiduría también fue establecida a mí. No negué a mis ojos nada que ellos querían, ni retuve ningún regocijo de mi corazón, y mi corazón se regocijó en todo mi trabajo, y esta fue la porción de mi trabajo. Luego miré a todos los que a todo lo que mis manos habían logrado, y en la obra que yo había trabajado, y contemplé que todo era vanidad y rebeldía de espíritu. Emerge esa sabiduría del cual hace gala Salomón. Luego miré a todo lo que mis manos habían logrado y en la obra que yo había trabajado y contemplé que todo era vanidad y rebeldía de Ruach y que no hay nada ventajoso debajo del cielo. Sin embargo, nos quita el sueño esto. Así que decidí mirar con más cuidado. Cuando saco la conclusión, yo decidí mirar con mucho más cuidado. Entonces llamó a Ranjal y dice, ¿qué hago yo con esto? Entonces le dictó Ranjal la cartilla de la senda de los justos. Empieza a observar, empieza a ser diligente y todo. Empecé a mirar con más cuidado a la sabiduría, locura y necedad. Tanto la sabiduría la empecé a ver con más cuidado y empecé a ver con más cuidado la locura y la necedad, ambas cosas. Y empecé a valorarlo, parafraseando un poco. Dice, pues, ¿quién es el hombre que seguirá el consejo en todas las cosas donde lo emplea? Yo vi que la sabiduría excede a la necedad, así como la luz excede a la oscuridad. Y al final el verso 14 dice, el hombre sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio camina en oscuridad. ¿Somos sabios o somos necios? Las malas compañías. Alguien que me diga un dicho muy popular con respecto a las malas compañías y a ese gráfico que tienen allí. No tiene ninguno. ¿Cuál? Árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Ese es bueno, pero ese no apriaca. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y eso es una gran verdad. No porque lo dice un dicho popular, sino porque está respaldado por la palabra. Mire, las malas compañías, mi padre, me acuerdo de mi madre, mi suegro también, mi suegra, siempre insistía en eso, esos viejos. Las malas juntas, lo llamaban. Las malas juntas.
con quién te estás reuniendo. Ahora, eso pareciera que ese es un problema de la juventud, porque ellos no, como no están creciendo, no tienen, no. Eso es un problema de la juventud y de la vejentud también, con el perdón de la palabra. Porque a lo mejor hay un tipo de afiliación cuando estamos jóvenes y un tipo de resultados. Pero cuando esto pasa, cuando uno tiene una alta responsabilidad en el hogar, etcétera, 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 y continuamos unas malas compañías, el efecto es desastroso. Dice la palabra en Proverbios 13:20, quien con sabios anda, sabio será. Pero el que se allega a necios, se echa a perder. Así lo dice esta versión, que no necesita mayor explicación. Por lo tanto, tenemos que buscar dónde está la sabiduría, dónde está la buena sombra para poder pernoctar en ella. ¿Ustedes creen que los yernos de Lot estaban en mala o en buena compañía, en Sodoma y Gomorra? Es obvio que por los resultados que vimos, ¿no? Y por eso es que traemos estas condiciones como impedimentos que obstruyen la verdad. Porque a pesar de que podemos tener clara necesidad y cuidado de crecer espiritualmente, somos negligentes e incluso llegamos a violar ciertos principios? Rangel dice por dos factores, por el temor a ser rechazado, es decir, las burlas, y por el anhelo de tener amigos en todas las instancias. Por lo tanto, hay una condición de temor a la soledad y el aislamiento. Y como seres sociales, esto castiga mucho esa condición de sociedad. Proverbios 24:21 dice, hijo mío, teme a Adonai. En otras palabras, no temas al rechazo, no temas al que dirán, no temas a la condición de que si no te juntas conmigo, tú eres así, tú eres asado, tú eres aburrido, tú eres zanahoria. No temas a eso. Tema a Adonai y también al rey. Y no te asocies con los sediciosos, porque su calamidad viene de repente y el castigo que proviene de ambos, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, además de todas las condiciones adversas que nos trae esta mala compañía, trae incluso hasta ceguera. Porque no podemos conocer por dónde está obrando todas las cosas estando en mala compañía, vienen de repente la calamidad, etc. Entonces nos hace altamente vulnerables ante esta situación. Proverbios 14:7, apártate de la presencia del necio, no percibirás en él labios sabios, no lo tengas por sabios. Esa persona sí sabe. Mira, tiene una condición, tiene varias empresas y tal, y tiene esto y viaja a todos lados. No percibirás en él labios sabios. No nos dejemos engañar por eso. Dice Salmos 1:1, cuán bendecido es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Abraham y Lot estaban sentados en el lugar que les correspondía cuando llegaron los emisarios. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Por lo tanto, Abraham y Lot vieron, obviamente, lo que Sara en su momento y los yernos no vieron. Repito, tanto Abraham como Lot vieron por las reacciones que estuvimos estudiando, lo que vieron, obviamente no lo vieron ni Sara ni sus yernos, precisamente por las respuestas que ellos dieron a lo que estaban allí. Lucas 1:34 dice, entonces Miriam dijo al ángel, esto lo dice Lucas en el caso de Miriam, la madre de Yehoshua. ¿Y qué entorno estuvo presente allí? Estamos hablando de Sara por un lado, una matriarca tremenda, y una Miriam que ha sido escogida, seleccionada por el Padre para que trajera, se tabernaculizara
el rey acá en este mundo. No estamos hablando de poca cosa. Sin embargo, tanto en Sara como en Miriam surgen ante esa verdad preguntas que están fundamentadas en el orden natural. Cuando el ángel le dice, entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto puesto que no conozco varón? Y más tarde, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 37, dice, por una sencilla cosa, porque no hay nada imposible para el Señor. Así de sencillo, esa es la respuesta. No hay nada, ninguna cosa es imposible para el Padre. Ahora, hermanos, ese poder que tiene el Padre, también nosotros lo podemos tener. Usted me va a decir, usted está loco, pero de eso se trata. Porque si nosotros nos convertimos en brazos ejecutores de su obra, tampoco para nosotros va a haber cosa imposible. Lo describo con un ejemplo. El albañil. Nuestro Padre es el albañil. El albañil agarra un instrumento, su cuchara, por ejemplo, va a frizar. Esa cuchara somos nosotros. Cuando el albañil, que tiene el poder, que tiene la facultad, que en la figura es nuestro Padre, agarra ese instrumento, agarra esa cuchara, que es inerte, que no tiene ninguna facultad, pero que al agarrarla la hace extensión de su cuerpo y por ende de su obra, ese instrumento se hace uno con él. Y es la que sale la expresión de la obra. Eso somos nosotros. Cuando nos adherimos al Padre, cuando hacemos dejar. Por lo tanto, si el Señor es poderoso, si no hay nada imposible para Él, para nosotros tampoco. Porque estamos pegados a Él. En otras palabras, si Él puede, yo también puedo. Si para Él no hay nada imposible, para mí tampoco debe haber nada imposible. Porque yo quiero ser instrumento de su paz, de su redención, de toda su obra en sus manos. Marcos 9, 17 al 22. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que viene o que tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que lo ataca, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran. Dije a los instrumentos que tú has dado que echaran ese espíritu, pero no fueron capaces. Respondiendo él le dice, oh generación incrédula, para poder tener el poder que tiene el Padre, yo tengo que creer. Y esa es la máxima dificultad que el ser humano consigue al tener o aspirar esa conexión de poderío, podemos decir así. Y el mismo Yehoshua le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo soportaré? Traédmelo. Y se lo llevaron y al verlo solamente el espíritu al instante lo convulsionó y cayó en tierra. Y lo revolcaba echando espumarajos y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde la niñez. Y muchas veces hasta lo echaba al fuego y el agua para matarlo. Pero, dice el hombre, bueno, ya buscando una solución, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Le dice el hombre a Yehoshua, si puedes hacer algo, ¿y ustedes qué creen? El 9:23 de Marcos dice Yehoshua, si puedes. Y le dice algo sorprendente, todo es posible para el que cree. Por lo tanto, si Él puede, yo también puedo. Ahí está la receta. Tenemos que creer. Pero no nos atrevemos a hacerlo. Nos pasan cualquier cosita, nos pica un zancudo, bueno, y se nos derriba todo el sistema de creencias que podamos tener. Por una cosa tan mínima como esa. La incredulidad
muchas veces nos paraliza, no nos deja ejecutar la obra del Padre. Mateo 13, 53, 54 y 58 dice: y aconteció que cuando Josué hubo acabado de recibir o de decir estas parábolas, se fue de allí, llegando a su propia tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que quedaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Y no hice yo allí, en su tierra, muchos milagros, ¿por causa de quién? De la incredulidad de ellos. Es decir, la incredulidad obstaculiza la acción del Padre. No hay milagros, no hay presencia del poder del Padre porque no creen en Él. Y si no creemos en su poder, en su presencia, muchísimo menos vamos a llegar a ser una extensión de su poder. Está mucho más lejos que eso. Ahora, llama la atención porque aquí está diciendo que cuando Josué hubo acabado de decir estas parábolas, ¿y a qué se estaba refiriendo Josué previo a lo que hizo en este momento? Y vamos un poquito atrás en el mismo Mateos, pero en el capítulo 47, en el capítulo 13, en el mismo capítulo 13, versos 47 y 50, o al 50, y nos damos cuenta a qué estaba haciendo referencia. ¿Saben a qué? A una destrucción y a una construcción. Al mismo tema con el cual hemos arrancado hoy esta parashá. Y él lo coloca de esta manera. Dice: también el reino de los cielos es semejante a una red grande que echada al mar efectivamente recoge toda clase de peces. Efectivamente recoge toda clase de peces, la cual una vez llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos y en canastos y echan fuera los malos. Ese será el discurso que estaba diciendo Josué cuando dijo esto. Así será la consumación del siglo, saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. ¿Qué estamos nosotros construyendo? ¿Justicia en nuestra vida o perversidad o maldad? Porque sabemos que algo tenemos que construir y algo tenemos que desechar, que destruir. En resumen, y ya casi terminando, tenemos entonces la visita de los 3 emisarios con esta misión: traer la noticia de nacimiento de un hijo de Sara y Abraham y destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su perversidad. Es decir, estamos enfrente de una construcción y una destrucción letal. Esto no es nuevo, porque si vemos muchos ejemplos, entre tantos dos, la travesía del Mar Rojo trajo también lo mismo. Significó la construcción, el inicio de un pueblo, pero las mismas aguas se catapultaron o ahogaron a aquello que estaba fustigando a ese pueblo. Construcción y destrucción. Pero el ejemplo más palpable de eso es la misma muerte y resurrección de nuestro Mashiach. Porque con la muerte le estamos diciendo no a un sistema, y con la vida nos estamos adhiriendo a Él para ser uno con Él. En términos bíblicos podemos decir todas estas cosas y podemos darnos cuenta de lo que el Padre trae para nuestras vidas. El mensaje de la vida entonces antecede al mensaje de la destrucción. Hay una esperanza, pues Abraham iba con estos mensajeros para despedirlos o para empezar a introducirse en su nueva función de padre de multitud de gente, que también abarca, por supuesto, a los habitantes de las ciudades destruidas, aún siendo perversas. Tenemos esto enfrente de nuestros ojos. Lo que es la abstinencia, la pureza, la limpieza, la diligencia y la vigilancia. Si nosotros somos capaces de utilizar todos estos instrumentos que el Padre nos ha dado para construir lo que tengamos que construir y destruir lo que nos aparta del Eterno, nosotros podemos estar en el camino del propio y mismísimo Abraham, cuando llegaron los ángeles. Obviamente, esto tiene un nombre, que es el camino de santidad, de la obediencia, de la kedushá. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguna es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas fueron destruidas y aquí son construidas cosas nuevas. Pero tenemos que buscar las herramientas.
Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado en el madero juntamente con él para que la mala inclinación sea destruida, a fin de que seamos más esclavos o no seamos más esclavos de servidores, más esclavos servidores del pecado. No estemos distraídos, siendo presos y agotados de este sistema. Yo casi concluyo con esto, hermanos. Que el Padre me lo puso casi al final de todo este estudio, este país. Muchos han opinado sobre lo que está pasando en nuestro país. Y han dicho, y se han planteado unas reflexiones, unas preguntas que son básicas y que podemos hacerlas también nosotros. ¿Cómo es que un país como Venezuela, teniendo tantas riquezas naturales, esté pasando lo que está pasando en este momento? Como respuesta a ello, obviamente en el plano natural puede haber mal gobierno, corrupción, mala administración, todo lo que usted quiera, y todas esas pudieran ser desde ese punto de vista, de ese plano natural válido. Pero hay una cosa que está por encima de todo ello, y si nosotros tenemos esa visión de la cual hemos hablado esta mañana, podemos claramente decir que lamentablemente sobre nuestro país lo que se está levantando es un juicio de nuestro Padre sobre él. Para mí por dos razones. Que tenga sus expresiones en malas políticas, en corrupción, inclusive en cuestiones de perversidad en la población, todo lo que usted quiera. Pero hay dos cosas que son contundentes, que yo he aprendido que el Padre las aborrece. La primera es la idolatría. No solamente de un pueblo, sino de unas autoridades que están haciéndose eco de esa idolatría. Eso es letal. Y no lo digo yo, lo hemos aprendido a través de las Escrituras. Eso llama a la ira a nuestro Padre Celestial. Punto número uno. Y segundo, para mi apreciación, es la espalda a un pueblo que el Padre dijo muy claro: te voy a bendecir al que te bendice, pero voy a maldecir al que te maldice. Y nosotros estamos en presencia de autoridades y parte de un pueblo que está en esa postura, abrazando a los enemigos de Israel. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de lo que está acá? No hay riqueza, no hay petróleo que valga. La buena noticia es la misma que trae Abraham. La buena noticia es la misma posición que pasó en Sodoma y Gomorra. Usted va a decir, bueno, vamos a desaparecer. Génesis 18, 22 al 23 dice, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Adonai, y Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirá al justo junto con el impío. Mire, hoy más que nunca nosotros que estamos ocupando esta bella tierra donde el Padre le plació que naciéramos, tenemos que luchar por esa verdad de justicia. Porque como le decía yo a una hermana hace algunos días, esto no ha terminado de sucumbir, porque hay hombres y mujeres que estamos luchando en justicia por esa verdad. Y como el Padre no miente, Él es fiel, lo mismo que le dijo a Abraham, el mismo argumento que tiene con Abraham de no destruir totalmente esta tierra en la cual nosotros hemos nacido, es el mismo argumento que estuvo allá. ¿Cuál es el llamado, hermano? Que tengamos la responsabilidad de apegarnos más al Eterno, de buscar su condición, porque nosotros somos, y no lo digo con jactancia, la única condición espiritual revestida de justicia para no ser destruidos. La única desde el punto de vista espiritual. Pongan el petróleo como lo pongan la condición, se vaya o venga este gobierno, lo que sea. La única condición salida de nuestro Padre es que nosotros revirtamos. Y los que tenemos esa responsabilidad,
nos convirtamos realmente en lo que somos, en lo que hemos sido llamados. Miren, Apocalipsis 22:11 dice una verdad tan contundente y tan dura, tan fuerte, que a veces espanta, pero es una advertencia. Y dice, el que es injusto, sea aún más injusto. Dice, y el que es inmundo, sea aún más inmundo. Eso es una brecha que se va a abrir, porque del otro lado está el que es justo, sea aún más justo, y el que es santo, sea aún más santo. ¿De dónde, a qué orilla, a qué lado nosotros pertenecemos? Obviamente del lado de la justicia y de la santidad. Pero yo, amado hermano, seamos más justos y más santos. Para que eso se haga efectivo y podemos tener un argumento válido. ¿En verdad vas a seguir destruyendo? Levanta el juicio. ¿Con qué argumentos le vamos a llevar al Padre? Aprendimos de Moisés. ¿Con qué argumentos le vamos a llegar? Si que el más injusto va a ser más inmundo y el más injusto va a ser más injusto y el más inmundo va a ser más inmundo. Al final de esta porción, en Génesis casi al final, 19:10, hay una cosa que llama la atención y que está en conexión con aquello. Dice, pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa. Esos ángeles, para defenderlos de todos los que estaban rodeándolos, que los querían violar, los metieron a la casa y cerraron la puerta. Al tiempo que a los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, que ya estaban ciegos por las acciones que estaban diciendo o haciendo, los hirieron con ceguera, de modo que eran incapaces de hallar la entrada. Es decir, a ese injusto le está haciendo con esa ceguera más injusto. A ese hombre inmundo lo está haciendo más inmundo. Pero está reservando a un hombre llamado Lot para que saliera de allí. Esa es la verdad. Génesis 18:19 dice, al final, porque tenemos que cerrar con un mensaje positivo, y claro que lo es. ¿Cuánto nosotros debemos honrar a nuestro Padre a través de Abraham? ¿Cuánto nosotros tenemos que valorar lo que el Padre estuvo haciendo en un momento dado a través de Abraham? Y que nosotros, los que estamos aquí hoy en Shabbat, somos frutos, somos evidencia de eso que está aquí, hermanos. Aunque usted de repente lo sienta lejos en cultura, en tiempo, en distancia, en lo que sea, eso que está allí en el capítulo 18, versículo 19, es el Génesis, es la semilla de esta consecuencia, de lo que usted está viendo, palpando, tóquese. ¿No vamos a honrar eso? Dice el Génesis 18:19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Hashem. Si nosotros queremos honrar al Padre a través de la labor de Abraham, solamente queda una sola cosa: guardar el camino de Hashem. Por eso es que Abraham fue llamado padre de esas multitudes. Nuestro padre Abraham. Pero ¿cuánto nos jactamos con decir esa frase? Abraham vino. Pero ¿cuánto de esa responsabilidad en términos de respetar el camino de Hashem tenemos? Haciendo justicia y juicio para que Hashem cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. La condición para las personas, para que las personas puedan ser cumplidas para los hijos de Abraham, es que se transmitan a los hijos el camino de justicia. En Lech Lecha, que acabamos de terminar, hablamos de herencia, pero con la herencia va la responsabilidad. Y ahí es que todo el mundo se sacude, porque nadie quiere ser responsable.
llegó la hora de asumir los retos, los roles que nos toca, de transmitir las enseñanzas de los padres a los hijos por todas las generaciones, como un bien del más alto valor. La herencia de nuestros hijos son los valores que inculpamos día a día, que les inculcamos día a día a ellos. De este modo crecemos y contribuimos a mejorar lo que nos rodea. Mire, el escritor de un libro español, no recuerdo su nombre, recientemente dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. La gente está tan abstraída, tan viendo los objetivos que se persiguen alcanzar en esta vida, que están haciendo añicos los valores y los principios que los van a llevar a esos objetivos. Y están buscando perseguir los objetivos a costa de lo que sea. Yo creo que llegó la hora, hermano, no de visualizar, porque ya lo tenemos claro, creo yo, cuál es nuestro objetivo final, haciendo uno con el Padre. Pero sí tener cuidado qué tanto nosotros estamos derribando, estamos pisoteando esos principios que el Eterno ha puesto en su Torah para poder lograr esos objetivos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por advertirnos, Señor, por enseñarnos por llamar nuestra atención, para ocupar el lugar que tú deseas que ocupemos, para que cuando esté llegando esa verdad, podemos distinguirla, Señor, y podemos actuar de acuerdo a la contundencia de ella, que podemos ser capaces de ver qué cosas tenemos que desechar, qué cosas tenemos que destruir de nuestra vida y qué cosas tenemos que construir, que edificar, que reforzar en nuestra vida, Señor. Queremos llenarnos de justicia y si tenemos una dosis de ella, queremos aumentarla, Padre. Queremos continuar el camino de santidad. Y si hemos tomado esa decisión, queremos ser cada día más santos, Señor. No queremos ser inmundos. No queremos ser injustos. Pero sabemos que solo no lo podemos lograr. Así como Abraham estuvo cobijado, estuvo anhelando estar bajo esa tienda maravillosa que simboliza protección, dirección, refugio y provisión, así nosotros hoy queremos anhelarlo. Pero Señor, que no se convierta esto en un simple sentimiento de sobrevivencia. Sino en una pasión. En algo que emerja con fuerza de nuestros corazones para derribar cualquier obstáculo que nos esté separando de ti, Señor. Bueno, para la próxima semana entonces tenemos la segunda parte de esta porción 4. Ahí están la finalización del capítulo 19. Vamos a estudiar el 20 y parte del 21.
Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Shalom, y estaremos viendo.